Hola, buenos días. Estamos aquí en el Panteón, como pueden ver, con Eduardo del Valle, psicoterapeuta funcional. Nos han pedido mucho en nuestra página de Facebook, que es precisamente la misma, psicoterapia funcional, que hablemos sobre la muerte. Entonces les agradecería, ojalá puedan terminar de ver el video, verlo hasta el final, que vienen cosas súper interesantes, nos ayuden compartiendo y pues le damos aquí la bienvenida. Gracias. Gracias a todos. Y queremos preguntarle a él acerca de todas las dudas que tenemos con respecto de las pérdidas, de la muerte, etcétera. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación aquí a este hermoso panteón, lugar de descanso, ¿no? Pues sí, hermoso, gente que lo ve hermoso, gente que le causa cierto miedo, ciertas angustias. El hecho de que la muerte, o lo que llamamos muerte, es algo inexplicable, algo que evolutivamente no estamos diseñados para explicarnos, tiene un propósito. Y el propósito hasta el día de hoy, por lo pronto, podría ser, buscando una forma funcional de ese acercamiento hacia la muerte, pues sería que el no saber lo que es te permite pensar lo que quieras respecto a ella, ¿no? Entonces está a la misma distancia pensar que es una tragedia o pensar que este lugar pueda causarte susto o miedo o tristeza o lo que sea, o también que te pueda causar cierta alegría o paz o incluso cierta certeza de alguna manera que te ayude a tener una vida de mejor calidad, ¿no? Sí, a mí me ha pasado mucho con personas que platico que siempre el panteón como que tiene un estigma, ¿no? De, uy, el panteón, el miedo, el... Yo realmente aquí en donde estamos ahorita, siento hasta paz, como tú lo platicabas, la verdad siento una tranquilidad, no siento, como se dice, una mala vibra, no la siento, Como ¿no? en las películas, ¿no? Exacto, pero sí, en general, pues toda la gente que conozco es, bueno, hay gente que de hecho hasta cuando le digo, oye, vamos al panteón a visitar a alguien, no, yo no soy de panteón. Y ¿tú qué opinas Ok. respecto a esto? Bueno, justamente me vine hoy así de negro, de luto, como dicen, bueno, como decimos culturalmente, porque está muy arraigado desde hace pues, cientos de años, ¿no? Bueno, esto de luto viene prácticamente desde los romanos, es de donde se tiene registro. Claro que hay antecedentes anteriores a los romanos donde se le teme a la muerte. ¿Por qué? Porque se le teme a lo desconocido. Finalmente eso es una parte, es parte de nuestra animalidad, de nuestra naturaleza, pues tenerle miedo a lo que a la incertidumbre, vamos a decirle así, ¿no? A lo incierto. Este luto se utiliza, en algunos países se utiliza todo de negro, en nuestra cultura, en otros países se utilizaba todo de blanco, en otros se pintaban los labios de rojo, y la idea era justamente evitar, contrarrestar el temor que nos genera la idea de que venga la muerte por alguien, ¿no? Es decir, cuando alguien fallecía, solíamos vestirnos así para ahuyentar a la muerte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el comportamiento que el ser humano, la forma en la que nosotros nos damos cuenta, la forma en la que nos relacionamos con la muerte, pues es en base a nuestro comportamiento. Y ese comportamiento, que es lo que podemos ver de otras personas o entender de otras culturas, está regido en el caso de la muerte con este tipo de conductas que hablábamos de guardar un luto, ¿no? Que vuelvo a repetir, básicamente era espantar al espíritu, espantarlo de mí, que estoy frente a algo que no entiendo, ¿no? Que no entiendo y que no tengo el control de él, evidentemente es algo que está fuera de nuestro control, ¿no? Lo ves más como algo de cultura que respeto, ¿no? Porque mucha gente dice, no, yo me voy de negro porque se me hace un respeto. Si a mí me lo dices en personal, me gustan los colores claros, o sea, digo, como que siento más paz, ¿no? Más tranquilidad, pero ¿tú lo ves más como algo cultural que algo de respeto? Sí, bueno, no es que yo lo vea así, es que así se ve, históricamente así inicia esto, ¿no? Tú sabes que en la antigüedad, en la ausencia del conocimiento, pues todo se explicaba a través de un pensamiento mágico, ¿no? El sol era un dios, la lluvia era un dios, la siembra era un dios, o sea, dependía de un dios. Éramos politeístas, hoy somos monoteístas en el mejor de los casos, ¿no? O sea, creemos en uno solo, lo llames como lo llames. Al principio sí fue así, al principio era un tema totalmente como un miedo espiritual, vamos a pensarlo así.
Hoy es exactamente como tú lo dices, o evidentemente sigue siendo cultural, porque es un grupo de gentes, de personas, perdón, que lo crea así, o sea, es una cultura de alguna manera. Hoy ya no se usa con esa ideología que te comentaba yo al principio, ya no es porque la muerte es pasar, la idea era pasar desapercibido para la muerte, vistiéndote de una ausencia de color. Que la gente, que no te distinguieras de una multitud y la muerte dijera, ah, mira, pues voy por el güerito o voy por este, que no iba por ahí. Hoy evidentemente sí es así, ¿no? Hoy es un tema de respeto ante, pues ante lo que tú quieras respetar finalmente, ¿no? O sea, ante un respeto, mostrar un respeto a la persona que falleció. O a los familiares. O a los familiares, o a la muerte en sí, ¿no? Mostrar un respeto. Y el negro o el blanco, bueno, la blanco es la suma de todos los colores, el negro es la ausencia de los colores, ¿no? Entonces por eso sigue teniendo un poco más de aceptación en nuestra cultura que vengas de negro a que vengas de blanco, aunque bueno, ya hay una transición hoy día con esta globalización y que ya cada quien hace prácticamente lo que quiere, pues hay quien viene de blanco, pero pues si tú estás en un funeral y todos están de negro, si llega alguien de blanco, pues seguramente resaltará dentro de esa multitud y pudiera ser hasta juzgado como una falta de respeto. Claro. Entonces, bueno, pues seguimos haciéndolo de negro para mostrar ese respeto a través de la ausencia del color, vamos a decirlo así, ¿no? Ok. Oye, bueno, y hablando en sí del momento de una pérdida, ¿no? Supongo que hay pérdidas que son más fuertes o menos esperadas. Las etapas, lo que se conoce, yo no las conozco, pero lo que se conoce como las etapas del duelo, ¿son las mismas para cualquier pérdida? Ok, es muy buena pregunta. Técnicamente sí. Primero hay que establecer lo que empezamos, cómo planteamos el tema de la muerte, ¿no? Hablamos de algo que no sabemos qué es, ¿sí? Depende de la aproximación que tú tengas hacia ella. Es decir, yo fallecieron ya mis dos papás, mamá recientemente, falleció un hijo mío, y el proceso o el tiempo que se supone que tendría que requerirse para poder superar, vamos a pensarlo así, una pérdida tan significativa, pues podríamos pensar que no hay una pérdida más significativa que esas, que nuestra familia, nuestras relaciones nucleares, ¿no? Creo que sobre todo la de un hijo. Si tu aproximación es hacia la muerte, no es no es una situación de ya se acabó algo, ya perdí algo, que sería la palabra, el uso por lo que se dice pérdida, no es de chin, ya lo perdí, sino es de sigo teniendo una relación con él, nada más que ahora voy a modificarla para que mi relación con él siga siendo igual de significativa y me siga dando un sentido a mi vida, porque pues yo sigo aquí, ¿no? Y pensar que él también sigue haciendo algo y que nos podemos comunicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no necesariamente hay algo establecido, hay teorías como la teoría de la evolución, como la teoría de la creación del universo, que a nosotros a nivel experiencial pues no nos sirve de nada. O sea, a mí me da igual si vengo de un chango o no, o a ti te da igual si hubo un Big Bang o no, o si hay planetas o si Júpiter no sé qué. O sea, técnicamente a ti eso no determina tu vida. Entonces, eso es donde hablo yo de una posibilidad, ¿no? Donde la existencia, vamos a llamarlo así, nos da una oportunidad, por pensarlo de alguna manera, de que no sepas qué son ni de dónde vienes ni a dónde vas. Justamente para que esas dos instancias marquen un área, un territorio, por unos límites que definan un área o una superficie donde tú puedas hacer lo que quieras hacer. ¿Sí me explicó? Okay. Esa sería la idea. Imagínate que supiéramos realmente qué es la muerte y si no nos gusta la idea, pues como que la vida ya no nos va a saber, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que yo veo con toda la gente, bueno, incluso conmigo, yo también he tenido pérdidas y es eso, ¿no? Por eso te preguntaba de las etapas, que muchas veces decimos, es que yo empecé con un enojo, a mí me dio un enojo, me dio frustración, yo no he llegado todavía incluso a la etapa de la paz, ¿no? De la resignación. Correcto. Todavía no me resigno, sí, ¿no? Sí hay etapas, o sea, quería primero plantear la base de esta idea, ¿no? O sea, la base de, antes de que yo soy súper, siempre estoy en contra de que parezca que lo que yo digo es lo que es, ¿no? Y que yo me las sé todas. Es simplemente son teorías como todo. Por eso quise establecer que nuestra propia vida es una teoría. Es decir, es la teoría de qué? De lo que tú quieras, finalmente. Es tu vida, ¿no? Entonces, por eso lo quise sentar como una base antes de hablar de lo que pareciera que es un fundamento, ¿no? Porque no necesariamente es así, ¿ok?
las etapas de las que tú hablas, las etapas de la muerte, pues son ideas que se han ido creando buscando darle un orden a lo que nos sucede, ¿no? Buscando un orden para poder controlar lo más que podamos nuestra vida y hacer de ella lo que elijamos, a tener un propósito, etcétera. Pero no significa que eso es lo que sea, ¿no? No, es como darte el decir, estás deprimido ahorita, no te preocupes, es una etapa, va a pasar y Ajá, ya te exacto, vas, o sea, como para Entonces no es darnos por palmaditas. exacto. Entonces no es por ahí el asunto, ¿no? Es si vamos a hablar de, oye, ¿a qué se refieren cuando hablan de las etapas? Bueno, pues entonces sí, las etapas se dividen, me parece que son 4. Cuando hay un evento que tú lo consideras una pérdida, y esa palabra quiero dejarla muy claro, es una consideración tuya de que eso es una pérdida significativa. No es que pierdas algo, no es de, a fuerza ya perdiste algo y ni modo, no, tú decides que eso lo perdiste, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su momento decidiste que eso te pertenecía. Pero es tu idea, son nuestras ideas locas, por decirlo así. Tenemos derecho a hacer eso, por decirlo así. O sea, no existe una pérdida si no pienso que me pertenece algo, para empezar, ¿no? Y pensar que una relación, una persona te pertenece, pues es totalmente irracional desde mi perspectiva, ¿no? Y es parte del origen de muchos conflictos que tenemos en la vida, que nos vuelven las cosas complejas cuando en realidad son mucho más simples. Entonces, esas etapas, para contestar esa parte concreta, ante un evento que consideramos una pérdida, quedamos que primero es la negación, es decir, la mente no está preparada porque es primera vez que experimenta la muerte, por ejemplo, de mi madre, pues nunca se había muerto mi mamá hasta ahora. Como no tengo experiencia, no tengo herramientas para lidiar con esa idea, para hacerla racional, como hoy la puedo hacer, como hoy puedo plantearla, el cerebro lo que hace es mandarlo al sistema límbico, a nuestra parte animal, para decir, tú encárgate de madurar esta idea porque racionalmente no la entiendo. ¿Okay? Es lo que nos hace que entonces el cuerpo tenga tengamos una sensación, que es lo que la gente dice, siento tristeza, siento esto. O sea, hay una reacción del cuerpo que interpreta esa pérdida como una amenaza de mi vida, no de la persona. En realidad el que se siente amenazado ante la muerte soy yo. Esa es la realidad, ¿no? Los que nos quedamos. Los que nos quedamos, ¿no? Finalmente. Entonces, viene esa primera parte de negación, que es donde yo no puedo intelectualmente entender lo que está pasando o manejarlo. ¿Sí? Como si a un niño le explicaras algo, que un niño de 6 años le explicas cómo se hacen los hijos y dijera, no lo puede manejar, por eso no es adecuado, le trastornaría su vida. Pues igual nosotros, se trastornaría nuestra vida, nuestro entendimiento, si tratáramos de manejar intelectualmente o racionalmente algo que es inexplicable. Entonces lo que hace el cerebro para protegerse, se llama homeostasis, para mantener tu equilibrio, es lo mando al sistema límbico, la amígdala manda señales, el cuerpo se prepara se pone en alerta ante una situación que estoy considerando amenazante porque no la entiendo. Eso se llama lo llaman estar emocional. Y el sudor de las emociones, o sea, la forma en la que el cuerpo libera la adrenalina y el cortisol que se generan en esa situación física real es a través del llanto. Por eso chillamos ante una pérdida. Esa pérdida va a depender de su significado, o sea, hay quien puede equiparar la pérdida de un familiar con la pérdida de su alberca, con la pérdida de su BMW, o sea, con lo que sea. Todos son pérdidas. Todos son pérdidas si eso quieres pensar. Lo funcional, hablando de mi enfoque funcional, es no pienses no establezcas tu vida en base a que te pertenecen las cosas, ¿no? Porque entonces tu vida va a ser compleja, te vas a complicar la existencia literalmente, ¿no? El siguiente paso, después de la negación, después de que yo lloro y tal, no es que pase un tiempo, ¿no? Eso ya dice lo que no quieres que diga. Eso no estoy de acuerdo con eso, porque el tiempo es una concepción mental, no existe el tiempo como tal. De hecho, como lo conocemos, es a partir de creo que 1800 y cacho, cuando existen las horas, ¿no? Si tú quieres medir un evento, pues mídelo, pero no significamos que el tiempo haya hecho nada, el tiempo no existe. No es lo mismo aparte para todos, ¿no? Es para todos, como especie, claro, es para todos. Entonces, hablamos terapéuticamente, hablaríamos de un proceso, no de un tiempo. Si tú quieres medir cuánto te tardaste en llegar al último punto, que ahorita vamos a ir, el que es la aceptación, y si dices, voy a ver por curiosidad cuánto me tardé, pues genial. Pero eso no significa que el tiempo lo haya curado o lo haya resuelto. Lo que lo resuelve es un proceso que llevaste a cabo. Pero ese proceso puede durar un día o puede durar... Sí, hay personas que les durará. Hay mamás que están 40 años de luto porque perdieron a su hijo. Sí, claro. ¿No? Porque no han llegado al punto de la aceptación, porque les es inaceptable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pues pasando por ahí, la segunda etapa sería el enojo, que es cuando yo ya lo puedo empezar a racionalizar de alguna manera, o sea, ya vuelve a subir a mi neocórtex, por decirlo así,
ya empiezo a racionalizarlo, pero me sigue pareciendo que no es justo, vamos a pensarlo así. Que como si era muy chico, como si era buena persona, bla, etcétera, lo que quiera. Como si yo la necesito, me dejó a mí, me abandonó. Que finalmente, como te comentaba, pues son consideraciones de alguna manera. La gente piensa que la realidad es algo que hay que entender, ¿no? O sea, la realidad de que la gente se murió, la realidad de lo que nos pasa. Y no es así, la realidad es la construcción mental que nosotros hacemos de lo que es, del entorno, ¿no? ¿Sí? Sí, ok. Entonces, bueno, la idea de la etapa del enojo es eso, es que yo evado de alguna manera, pero ya no fisiológicamente, sino intelectualmente, no tengo la capacidad aún de aceptar algo que yo considere que es significativo para mí. Así, técnicamente así es, pero es parte del libre albedrío, es una decisión finalmente, eso es lo que quiero que sea claro, es una decisión de cada quien, ¿no? No es que así tenga que ser, ¿no? No es que la muerte te tenga que doler, o no es que te tengas que enojar y que antes tengas que... No necesariamente, porque si tú consideras las posibles experiencias que va a haber en tu vida, sobre todo esta, que es la más inevitable, el día que tengas este tipo de experiencias, el manejo que tengas de ellas, pues podrá ser muchísimo mejor, sin necesidad de pasar por todas estas etapas, okay, ¿no? Simplemente es reconozco, acepto y punto. Puedo extrañarla, puede gustarme, puedo estar de acuerdo o no, pero hasta ahí nada más, claro, ¿no? sí. Como cualquier cosa. Creo que incluso la postura podría ser más de celebrar su vida que de padecer su muerte, ¿no? Creo que sería lo que tiene como más sentido por lo pronto para mí, ¿no? Y terapéuticamente, pues evidentemente me parecería lo más funcional, ¿no? Si lo que queremos es que algo empiece a funcionar y mi vida vuelva a funcionar como estaba, se vea lo menos trastornada, pues si yo puedo ahorrarme pasos o mi proceso puede ser más eficiente, pues ¿por qué no hacerlo, no? Lo que pasa es que pues luego recibimos recompensas a través de sufrir y de andar penando y todo, porque las famosas recompensas ocultas, ¿no? Ajá, los beneficios ocultos, ¿no? Okay. Bueno, la tercera etapa es la de la depresión, ¿no? Bueno, se dice que es la de la depresión, que es un estado de tristeza, vamos a pensarlo de alguna manera, ¿no? Yo lo manejo como un mal manejo del pasado, de lo que te pasó, ¿no? Sería la depresión. Y evidentemente tiene también que ver con la no aceptación, ¿no? Es decir, no tengo la capacidad de aceptar que pasó lo que pasó y eso me genera un estado que yo interpreto como tristeza. ¿Cómo puedo saber que es tristeza? No hay un sentimiento de tristeza, eso no existe no existe una reacción física para la tristeza, el cuerpo no tiene diferentes órganos que diga, mándame 3 de tristeza o mándame 2 de no, eso no existe, ¿no? Todo viene de un mismo lugar y todo tiene un mismo propósito y una misma causa, que la causa es la no aceptación de las cosas que me generan un sentimiento, de pérdida, por decirlo en este caso, y puedo yo interpretarlo como tristeza. ¿Cómo puedo pensar que es tristeza? Pues porque no quiero salir, no quiero ver a mis amigos, no quiero ir a trabajar, no quiero nada. Es decir, se basa en la no aceptación de un hecho expresado en una conducta, desde luego, que en este caso lo interpretaríamos como tristeza, que cuando se vuelve un estado de ánimo, es decir, es un sentimiento, o sea, la racionalización de lo que está sintiendo mi cuerpo, yo lo interpreto como tristeza, me comporto como tal y tiene cierta duración, o sea, es persistente, pues se vuelve un estado de ánimo, ¿no? Es decir, ya todo lo que hago lo hago así, a raíz de que tuve esta experiencia. Entonces, pues, el pesimismo, ¿no? Exacto, o sea, todo ese tipo de cosas. Esa sería la conducta de una depresión. La depresión por sí pues, es una palabra. Claro. No voy a decir de cuántas letras, porque la otra vez me equivoqué. Ok. Y bueno, y la última etapa, después de estar lo suficientemente triste hasta que te hartes de estar así y que tu vida se vea totalmente trastornada y se vuelva totalmente disfuncional, pues es el último paso, que es la aceptación, ¿no? Que es la etapa a la que poca gente llega, ¿no? Yo he conocido claro. personas que se quedan, después de muchos años se quedan en la depresión y se quedan, ¿no? Entonces, así es. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo tú recomendarías que se pasara de la depresión a la aceptación? Ok. La forma de pasarte de la depresión a la aceptación o llegar al punto de aceptación, primero sería entendiendo qué es la aceptación, por decirlo así, ¿no? O sea, o de dónde viene, dónde vive, vamos a pensarlo de alguna manera, porque no puedo yo buscar algo que no sé ni qué es, ni cómo se expresa, ni qué forma tiene, ni qué propósito tiene, porque pues todo está ahí enfrente de ti, nada más que, bueno, todo está dentro de ti, vamos a pensarlo así, pero pues si no reconoces qué es, pues no reconoces qué es, ¿no?
O sea, si tú no sabes que eres capaz de ser una gran atleta, pues nunca lo vas a hacer, o sea, pues ni siquiera vas a empezar a entrenar, ¿no? Claro. Entonces, ¿la aceptación de dónde viene? Viene cuando tenemos la capacidad intelectual de diferenciar entre un hecho y un problema. ¿Ok? Cuando tú sabes diferenciar lo que es un hecho de un problema y que si a la mayoría de la gente le preguntas y no tiene ni la mano, no te lo puede ni siquiera definir y te dice, tengo muchos problemas en la vida y le dices, ¿cuáles son las cualidades? Defíneme lo que es un problema y te dicen, no sé, y dices, pues ¿cómo tienes problemas si no sabes ni lo que es, no? Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hecho y un problema? Vamos a la parte de cómo llegar a la aceptación, ¿no? Independientemente del paso en el que te encuentres atrás, por decirlo de alguna manera. El hecho es aquellos eventos que sucedieron y que no se pueden modificar ni resolver. ¿Ok? Es decir, falleció esta persona. No puedo hacer nada para No puedes cambiar hacer eso. nada al respecto para cambiar ese evento. Es un hecho. Ahora sí, ¿qué es el problema? Es todo aquello que surge a raíz de ese hecho, pero que en definición sí puede ser modificado y resuelto. Es decir, esta persona falleció, eso es un hecho. ¿Qué problemas surgen de ese hecho? Pues que le extraño, pues que me siento me triste, hace que no sé qué falta, hacer, lo que se te ocurra. ¿Por qué sí es importante enfocarse en los problemas? Porque los problemas sí se pueden resolver. Ok. O sea, esa es su definición de diccionario. Son situaciones que se pueden resolver, son planteamientos que puedes modificar y resolver. Si yo entiendo eso, entonces me puedo aplicar, por decirlo así, a resolver esos problemas que no existen. Yo también me los estoy inventando. Eso quiero que siempre quede muy claro, ¿no? O sea, los problemas no existen. Son planteamientos, son cosas que nosotros decidimos que es un problema para nosotros porque no lo aceptamos como es en un principio, ¿no? Y buscamos modificarlo para que se convierta, para que podamos adueñarnos de él, ¿no? De alguna manera. ¿Ok? Entonces, si yo me enfoco en los problemas, bueno, pues yo extraño a mi hijo, ¿no? Porque falleció. Pues, ¿qué voy a hacer? Ese sí es un problema. Pues voy a poner una foto en el closet, voy a llenar mi casa de fotos, le voy a componer una canción, en su cumpleaños le pongo su canción que le gustaba y le hago su pastel. ¿Por qué? Porque puedo, porque se me pega la gana, porque así lo elijo. Así es como, ese es el camino para llegar a la aceptación, vamos a decirlo así. Mientras yo no entienda, no sepa diferenciar lo que es un hecho de un problema, siempre me voy a quedar ahí. Sabemos, por ejemplo, de mamás, ¿no? Que creo que son las más aprensivas bajo ese concepto de que es mi hijo, ¿no? Que trae, incluso gramaticalmente, asume que te pertenece cuando no te pertenecen. Los hijos te corresponden, pero bueno, será quizá Tema de algún día otro. podamos platicar sobre eso. Entonces, ¿por qué hay señoras? Estoy poniendo ese ejemplo como típico, no digo que sea necesariamente así o solo así, ¿no? Pero bueno, uno como que más o menos todos podemos tener idea, ¿no? Nos lo imaginamos o lo hemos escuchado en algún lugar. Y es, ¿por qué sigue de luto esta persona? ¿Por qué no ha podido superarla? Y entonces la gente se empieza a confundir por no entender estos conceptos básicos. Claro. Y es que los problemas hay que superarlos. Y es de, no, aquí no tienes que superar nada, pues si no estás peleando con nadie. O sea, la vida no vienes aquí a sobrevivir. Eso fue de niño y no eres solo un animal, eres un ser humano, o sea, eres racional. Aquí ya estás vivo, ¿no? O sea, aquí vienes a trascender, ¿no? Es más que a nada, mejorar como tu dices, entorno, ¿no? ¿no? Aceptar que fue un hecho Claro, y que no hay- entonces, por ejemplo, cuando esa mamá no sabe diferenciar entre un hecho y un problema, se plantea el hecho como un problema y entonces nunca sale de ahí, nunca hay aceptación, porque entonces ella piensa que ese hecho no debería de haber pasado, sigue juzgando un hecho y no está asumiendo la definición del hecho, ¿no? Si me explico, o sea, es Ok. una situación que es inevitable, o sea, bueno, que ya está dada, yo sigo juzgándola. Yo sigo diciendo, Dios, bueno, primero me lo hago, primero en la parte como del duelo, vamos a pensarlo así, primero lo trato de absorber yo, y ya lo platicamos hace ratito, ¿no? En las etapas estas del duelo. Sí. Como yo no puedo resolver algo que no se puede resolver, porque los hechos no se pueden resolver, pero Busco yo no aquí, lo busco sé, en- pues entonces busco en dónde repartir esa carga y entonces es por tu culpa y por la Ajá. tuya, y es que tú... O Dios me hizo porque a No, mí... ese sería el tercer nivel, ese ya es el Ok. pensamiento mágico, ¿no? Cuando es como después veo que tampoco la gente de mi alrededor me va a resolver algo, porque no se puede resolver, porque es un hecho, pero vuelvo, insisto, yo no sé, yo sigo pensando que es un problema, Claro que- pues voy al siguiente nivel, que pues es la parte, a donde voy con el gran jefe, por decirlo así, ¿no? Es que Dios, ¿por qué me hiciste esto? Que no sé qué, no me lo merecía, bla, 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 bla. Y entonces en ninguna de las tres instancias va a encontrar la solución. ¿Por qué no va a encontrar la solución? Porque los hechos no se solucionan, simplemente se reconocen y dan paso a la aceptación. Ok, Eduardo. Esa es la razón por la que, la gente, hay personas que dices, ¿por qué sigue de luto? Pues porque no ha sabido
no entiende que esto es Que un hecho, pero que ese hecho te va a llevar a otras cosas, no es una resignación, o sea, es una resignación, pero no es la resignación de chin, ya fue y me vale gorro, ¿no? Y me olvido, es no. aceptar y aceptar Aceptar qué pasó y aceptar Porque que... eso te va a llevar a una nueva forma de relacionarte con eso. Ok, ok. Y hay 1000 formas de relacionarte con algo que no entiendes, pues como lo hacemos todos los días, ¿no? Oye, Eduardo, mira, yo que te voy a hacer ciertas preguntas que van con lo mismo, que son muy interesantes y que nos han venido haciendo la gente, el público, la gente que nos ve. Una es el que si en estas etapas, en esta etapa de duelo puede haber retos, o sea, por ejemplo, yo estoy en la etapa de la resignación perdón, de la aceptación y puedo regresar a la primera etapa. Me preguntan mucho, ¿puedo regresar a la primera o a la segunda? O sea, ¿puedo estar brincando de etapa en etapa? Mira, mi respuesta más simple sería, puedes hacer lo que tú elijas. Si nos fuéramos a la parte fisiológica, yo te diría, o sea, bajo la explicación que te comenté del neocórtex, técnicamente diría que no. Que no, porque estamos hablando, es un proceso evolutivo, vamos a decirlo así. Sería como que nosotros ahorita empezara otra vez a salirnos pelo, bueno, ojalá me saliera a mí, y empezáramos, o sea, pensando que existiera, que la teoría de la evolución fuera cierta, y empezáramos a volvernos changos otra vez, por ejemplo. Claro. O sea, no tiene sentido, ¿no? En el aspecto funcional tampoco tendría sentido andar de uno para otro. Si ya alcanzaste el nivel de aceptación, pues eso Para que te, me eso te deprima abre otra vez. 1000 niveles más por vivir, miles de cosas más por vivir. No habría necesidad de por qué hacerlo. Entonces, no te sabría yo decir con certeza si sí o si no. Sí podrías estar seguro que hay gente que sí lo ha hecho porque por algo lo preguntan. Y te diría que es si quieres, si te funciona, si te hace estar feliz, pues haz lo que tú quieras técnicamente, ¿no? Ok. Oye, y por ejemplo, dentro de esas etapas nunca se habla de una que a mí me toca mucho, y no solo por mí, sino porque lo he visto en muchos, pero te voy a hablar por mí porque pues yo tuve Claro, esa sí, sí, experiencia, sí. ¿no? Yo cuando perdí, por ejemplo, yo con mi papá estuve al 1000%, con mi mamá estuve al 1000%, ya perdí a los dos, pero por ejemplo al principio con ambos me pasó la culpa, ¿no? Y a pesar de que estuve con ellos todo el tiempo, que les estuve brindando ahora sí que lo mejor que pude, detallitos así, si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto, y por ejemplo, he oído que le pasa a mucha gente, pero a mí me pasó, por ejemplo, en mi papá que quería su última cuba y yo pues como que lo engañé, ¿no? Le puse así alcoholito porque el doctor me dijo no le dé su cuba, y después me quedé con, chin, ¿por qué no le di su cuba? Si ya de todas maneras no iba a tener solución, me hubiera disfrutado, ¿no? Okay. O con mi mamá en el hospital que quería estar, que en terapia intensiva me decía, salud, en terapia intensiva, salud. Ay, perdón, gracias. Me decía a señas, ¿no? Que no me fuera, pero pues obviamente en el hospital el doctor me decía salte, y el decir, ay, me hubiera quedado, y eso es como un sentido de culpa, ¿no? Muy, muy grande, de verdad, y sé que lo pasa mucha gente. Claro. ¿Cómo podemos no tener ese sentido? ¿O Ese cómo lo sentimiento. podemos ver? Ajá. Ok, genial. O ese pensamiento, ¿no? Exacto, ajá. Ok. Mira, es muy fácil, ¿no? O sea, es simple pero no fácil, vamos a ponerlo así. La culpa que damos son sentimientos, ¿no? No es una emoción como el miedo, que sí tiene una razón y un origen fisiológico y un propósito. La culpa es una palabra nada más. Es un sentimiento porque interpreto cómo me estoy sintiendo, una sensación desagradable que yo tengo en mi cuerpo, que es este estado de alerta, porque decimos, yo pienso que perdí a esa persona o que me abandonó, lo que tú quieras, pienso que no hice lo suficiente, todo lo que tú quieras. Ese estado de amenaza que yo estoy, esa situación que yo estoy interpretando como amenaza, que me genera una reacción física, yo la asocio con el evento, y entonces empiezo donde le llamo tristeza, culpabilidad, todo ese tipo, son sentimientos, ¿no? No son emociones, ojo. Las emociones no existen, solo es una, ¿no? El miedo. Bueno, entonces, ¿de dónde viene la culpa? Vamos a pensarlo por ahí. Ese sentimiento de culpa, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo le damos paso a él o existencia en nuestras vidas a esa palabra o a ese sentimiento, a esa interpretación? Y está basado en la idea irracional que tú justamente me acabas de decir ahorita de, yo pienso que pudo haber sido diferente. Y yo te diría, ¿cómo sabes que pudo haber sido diferente? Porque hoy ves nuevas opciones, porque hoy con la experiencia que... ¿Hace cuánto que falleció tu papá? Hace 6 años. Ok, 6 años. Con la experiencia después de 6 años, que eres una mujer mucho más madura, con muchas experiencias más, que ya has pasado por
proceso, vamos a pensarlo así, hasta cierto nivel. Hoy volteas y te juzgas a ti de 6 años, ¿me dijiste? ¿8 años? ¿Cuánto? 6. Juzgas lo que hiciste hace 6 años cuando tú eras esa de 6 años, no eras esta que hoy eres, ¿sí? Es como ver los toros de la barrera y decir, ay, está bien fácil, o sea, los toreros le hacen mucho de emoción y es de, ven aquí y ponte, ¿estás de acuerdo? Es decir, la idea racional de cómo sabes que esto pudo haber sido diferente, en qué te basas para pensar que sí pudiste haberle hecho la cuba como él quería, ¿no? Entonces yo te diría, ¿qué fue lo que pensaste en ese momento que te llevó a tomar esa decisión? ¿Que era lo mejor? Exacto. Es decir, el trato que hay que darle al pasado, o sea, el adecuado o el funcional, o sea, cada quien haga lo que quiera, pero bueno, lo funcional sería, todo lo que yo he hecho en mi vida, ha sido el resultado de lo que en su momento consideré que era lo adecuado. Así me libero de todas las culpas. Ya no es de, bueno, y cuando se muera con mamá, ¿cómo le hago? Y cuando se muera mi perro, no, o sea, es lo mismo con todo. Es lo mismo, es la forma en la que yo me relaciono con el mundo, ¿sí? No son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, si yo le doy un solo trato al paso y digo, bueno, estoy tranquila porque sé que hice lo que en su momento consideré que era lo mejor, sí. Ahora, si tú dices, no, la neta es que sí me lo quise fregar, bueno, pues entonces sí te vas a sentir culpable el resto de tu vida, ¿no? Pero si no fuese el caso, entonces el tratamiento es ese, es decir, ¿de dónde viene la culpa? Pues de tu idea irracional de que las cosas pudieron haber sido diferentes y dices, pues, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿en qué te basas? ¿En qué otras Malinaliste, en qué otras personas, o sea, en qué otras tú te basas o en qué universos paralelos te basas donde estás tú para decir, mira, esa era una opción? No es cierto, ¿cómo sabes? Hoy sí, hoy digo, eso me enseña, gracias a esa experiencia, si hoy se me muere fulano de tal, podré estar más alerta, más atenta a ver otras opciones, porque ahí me fui por la primera, estaba yo muy emocional, muy asustada, muy primitiva y hice lo primero que se me ocurrió. Hoy, si yo valoro eso, en vez de verlo como una pérdida, lo veo como un aprendizaje, la próxima vez que yo viva este tipo de cosas, porque las voy a seguir viviendo probablemente, porque la muerte pues nos ronda, ¿no? O sea, el último en morirnos siempre somos nosotros, siempre, siempre. O sea, la muerte está en todos los demás menos en mí, eso es lógico, ¿no? Claro. Entonces, lo mejor es aprender a relacionarte con ese aspecto de nuestra vida, ¿no? Y decir, gracias a las experiencias que he vivido, hoy podría ser más eficiente, hoy podría decir, a ver, calma, ¿qué es lo conveniente? ¿Qué opciones tengo? Todo lo que no hiciste en aquel momento, pero en aquel momento no podías haberlo hecho. Y lo que hagas hoy, en 10 años dirás, hubiera podido haber hecho esto, ¿sí me explico? Y entonces, pues no hay culpabilidad, hay un reconocimiento, hay un aprendizaje, es intelectual, es un tema de pensar, no es un tema de sentir, ¿no? Por eso somos animales racionales, o sea, empezar a usar lo que nos hace ser seres humanos, esas virtudes que nos permiten aprender y mejorar nuestro entorno. Los animales no lo hacen, o sea, yo tengo a mi perrito y nunca lo he visto un día llegando y pues estoy pintando mi casa, eso no existe. Los seres humanos sí, es inevitable para nosotros esa necesidad o ese deseo de mejorar nuestro entorno, y es valorando las experiencias y dejando de padecerlas, ¿no? A través de sentimientos que no tienen ningún sentido, ¿no? Ninguna utilidad. Ok, bueno, pues yo te agradezco muchísimo y espero que a todos les haya sido de utilidad esta entrevista. Para mí sí lo ha sido. No sé si tengas algo más que decir. Bueno, pues nada más agradecer que vean este video. Pues que si les gustó les den el like, que nos compartan, que nos sigan. Bueno, pues yo doy consultas, ¿no? A nivel consultorio. Vamos a dejar ahorita los datos, van a tener todos los datos por escrito. Ojalá se pongan a ver el último escrito que vamos a publicar aquí. Ahora sí que las letras chiquitas también las lean. Les deseamos lo mejor. A ver. Sí, y al final les vamos a poner una reflexión personal, una rima, no es un poema porque no está en prosa. Bueno, vamos a poner una rima que yo escribí, que abarca de alguna manera todo lo que hemos estado platicando. Y si tienen también interés en que vayamos a dar plática, en que podamos ir a dar alguna plática sobre algún tema que les interese a su escuela o a su empresa o con un grupo de gente, o lo que ustedes quieran, bueno, pues también escríbanoslo ahí aquí abajo de este video. Y bueno, pues gracias. Sugerencias, todo es aceptado y ahí les dejamos todos los datos. Gracias.